Soy el pastor Juan José Gil. Estoy a orillas del Mediterráneo. Me hace pensar en aquella otra parte, al otro extremo del Mediterráneo, donde encontramos la nación de Israel. Así como nosotros vemos salir el mar, lo vemos entrar en nuestras costas desde el este al oeste, en Israel es al contrario. Así que ellos ven el sol ponerse por el mar mientras nosotros lo vemos salir por el mar. Pero más allá de las curiosidades, estaba pensando en la historia, una historia de encuentro entre supervivientes. En Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos a la nación de Israel sumergida en una de sus peores épocas, la época de Acab. Acab, que se había casado con una pagana, idólatra, de fuera de Israel, pues habían convertido finalmente a Israel en una nación idólatra más. La habían llenado de falsos profetas, falsos maestros, gente realmente perniciosa para la nación, hasta el punto que se contaron 850 falsos profetas, sacerdotes y demás de los cultos a Baal y a Astarot. En ese ambiente de contaminación, en ese ambiente de maldad que se estaba plasmando en la propia vida de Acab, que fue capaz, juntamente con su mujer, de arrebatarle las riquezas a los pobres que estaban alrededor para valerse de sus caprichos, para hacer lo que a ellos le interesaban. Un poco, bastante, lo que está pasando ahora, cómo los gobernantes gobiernan de forma tan arbitraria que lo único que hacen es atraer la justicia de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con Acab, Jezabel e Israel. Estaban atrayendo la justicia de Dios. Así que en Primera de Reyes, capítulo 17, nos encontramos con esa justicia. Dios le va a decir al profeta que va a dejar de llover sobre la nación de Israel durante 3 años. Esto significaba hambre, significaba escasez, significaba para muchos incluso la muerte, porque en un ambiente tan rural, tan sencillo, vamos a llamarle así, tan escaso de recursos, como todos los países de la antigüedad, en esa situación la lluvia era totalmente esencial. No había los sistemas de regadío que tenemos ahora, no había esos embalses que hoy disfrutamos para albergar todo el líquido que haga falta, toda el agua que sea necesaria. No existían esos adelantos. La gente dependía de la lluvia de una forma total, de una forma radical. Por otra parte, en Israel, aparte del mar Mediterráneo, pues poco más tenían el río Jordán, que tampoco es excesivamente caudaloso, y luego tenían arroyos que procedían de fuentes altas, que de acuerdo traían agua, había algunas fuentes, y había también pozos, algunos de ellos excavados por los propios patriarcas antiguos de Israel. Bien, de eso dependían, no tenían otra tecnología, así que la lluvia era esencial para la supervivencia. Y Dios iba a juzgar a la nación de esta manera. Dejará de llover por 3 años, de manera que todo el mundo iba a saber lo que significaba el tener sobre ellos una sentencia de juicio, algo dispuesto por Dios para llamar la atención a la nación, que estaban consintiendo y se estaban uniendo a esos cultos paganos. Estaban prácticamente apostatando, renunciando a su fe, renunciando a sus valores bíblicos, a sus principios santos. ¿Para qué? Simplemente para complacer a un gobernante, para complacer a unos reyes que más que servirles, se servían de ellos. Abusaban de la población, abusaban de su influencia.
tal y como Jesús había dicho. Ya veis cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, hacen lo que quieren con ellas. No será así entre vosotros, dijo Jesús, sino que el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea también vuestro siervo. Porque eso es el carácter del reino de Dios. Pero estamos hablando de un momento en la historia de Israel que para nada se parecía a eso. Era todo lo contrario. Así que aquí en la costa, más cerca, si podemos decir, de aquellas historias, unidos por el mar, a uno y otro extremo del Mediterráneo, estoy rememorando ese acontecimiento que fue el encuentro entre dos supervivientes. Estoy hablando de Elías, porque cuando él anunció la lluvia, él no se iba a quedar exento de ese juicio, por lo menos hasta un punto. Él también, viviendo en Israel, iba a tener que sobrevivir a aquel desastre. Ahora Dios le proveyó, y esto es muy importante. Dios le iba a proveer primero, y lo vemos ahí en ese capítulo, primero le va a enviar a una fuente, a un arroyo, el arroyo de Kerit. Allí iba a tener agua. El agua, como sabemos, es esencial, es el primer elemento que todos necesitamos para sobrevivir. Después, también necesitaba alimento, necesitaba comida. Y por tanto Dios le iba a traer por medio de los cuervos, pues pan y carne. Así que iba a tener alimento, llamémosle así, o nutrición, carne, proteína, suficiente como para seguir adelante, seguir sobreviviendo esa etapa de juicio y de escasez. También ahora nos encontramos con esa amenaza, escasez, y sin duda, los juicios de Dios. Si alguna vez ha estado la humanidad más cerca de merecer esos juicios, sin duda es ahora. Y no voy a enumerar todos los desastres que ocurren, ni mucho menos voy a contar pues todas las razones y las causas de la maldición. Pero está claro que la maldición, como dice el proverbio, no viene sin causa, no viene sin una buena razón. Dios juzga a las naciones cuando tiene razones suficientes, cuando se ha colmado la copa de la maldad, y entonces ya no queda otro remedio que desatar unos juicios, una maldición, podríamos considerarlo perfectamente así, que no solo castigue a un rey, a unos reyes, a unos gobernantes, a una nación, sino que también deje claro que Dios no está de acuerdo en la manera en que lo están haciendo. Bien, estamos hablando entonces de esos momentos en la historia de Israel cuando Elías ha dicho que no lloverá por la palabra de Dios. Recuerda que él era un profeta del Dios Altísimo y él estaba hablando lo que Dios le revelaba. No llovería en 3 años. Si esos 3 años, o 3 años y pico, iban a ser de castigo para la nación, también lo serían para sus habitantes. Pero tenemos a Elías siendo preservado por Dios de aquella sequía de una manera milagrosa. Ahora también el arroyo se secó, porque era mucho tiempo el que no llovía, las fuentes internas de la tierra de agua se estaban secando por falta de lluvia, por falta de nieve. Y entonces también le alcanzó lo más intenso de la sequía, ya no había agua en los arroyos. Solamente tendrían los pozos, y seguramente no todos. Así que Dios le va a decir a Elías: vete a Sarepta, porque allí tengo yo a una mujer, a una viuda preparada para que te sustente el tiempo que queda. Y esto fue lo que él hizo. Obediente a Dios, él se fue a Sarepta. Y allí iba a tener este encuentro con esta viuda, esta mujer que tenía un hijo. Entendemos que era un hijo menor, y que estaba recogiendo pues unos
leños, un poco de madera, cuando llega el profeta Elías y le dice: mujer, te suplico que me des de beber. Y aquella mujer va a sacar agua del pozo y darle. Y después le va a decir: y si tienes, por favor, harina, hazme una torta en las brasas. Y la mujer, extrañada de que, claro, era un hombre hambriento que necesitaba el sustento, estaba tratando de sobrevivir, pero aquella mujer estaba en las últimas. Así que lo que le va a decir al profeta es: mira, me gustaría ayudarte, pero la realidad es esta. La realidad es que solo me queda un poquito de harina, un poquito de aceite, y me estaba preparando para hacer una torta, hacer una especie de pan, y dárselo a mi hijo y a mí para terminar de pasar esta crisis, porque nos vamos a morir. Entonces el profeta Elías le dice a aquella mujer, por palabra del Señor: prepárame a mí primero, porque así ha dicho el Señor, no te faltará de la vasija de la harina ni del aceite. Una vez que me hayas dado, vas a ver la mano de Dios, cómo Dios es fiel y te sustenta. No solamente iba a sustentar a la viuda, iba a sustentar también al profeta Elías. Así que tenemos ahí un encuentro de dos supervivientes. Dos personas seguramente inocentes de todo lo que estaba pasando en Israel, pero que también tenían que sobrevivir, que estaban bajo los mismos juicios que el resto de la nación. ¿Con qué diferencia? Pues con la diferencia de que ellos contaban con el favor de Dios. Por eso os digo, no tenemos que tener tanto cuidado si nos vienen los juicios de Dios, porque podemos contar con la provisión divina. Somos suyos, somos sus hijos. Podemos esperar esa provisión. Y esto es lo que vemos en el caso de Primera de Reyes 17, del encuentro de Elías, el profeta tisbita, y aquella viuda de Sarepta. Dios les va a proveer de una forma milagrosa. Cuando ya los recursos se han acabado, cuando también lo que parecía el favor de Dios se acaba, porque los recursos naturales se estaban acabando, entonces todavía Dios está en su trono. Todavía Dios determina. Él tiene previsto, Él tiene de antemano todos los detalles de lo que va a pasar, de lo que vamos a pasar, de lo que la gente va a sufrir, de lo que nosotros podamos sufrir. No se le va a escapar nada, nada es ajeno a Él. Así que podemos esperar ese mismo encuentro. En este caso, Elías representa a nuestro Señor. Y aquella pobre viuda nos puede representar perfectamente a nosotros. Lo digo porque las mismas palabras de Elías representan las promesas de Dios cuando nosotros ponemos a Dios primero. ¿Saben? Los apóstoles, los discípulos de Jesús también estaban preocupados. Estaban en un entrenamiento de supervivencia, no lo dudes. Caminando de un pueblo a otro, de una aldea a otra, de una ciudad a otra. Yendo con Jesús a verle predicar, a escucharle predicar, a verle hacer milagros, aprendiendo sobre la marcha lo que significaba representar el reino de Dios y transmitir el Evangelio. Pero claro, faltaban alimentos, faltaban cosas quizá básicas, y ellos se preocupaban: ¿qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Cuál es nuestro futuro? Y eso, esa interrogante, es lo que siempre va a estar presente cuando enfrentemos una crisis. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? No es fácil. Pero Dios tiene las cosas bajo su control. Así que Jesús, que tiene a sus discípulos de prueba, probándoles,
a ver cómo son supervivientes, cómo son capaces de seguir adelante obedeciendo a Dios a pesar de no contar con grandes recursos, Jesús les va a decir: no hagáis como los paganos, no hagáis como los incrédulos, que ellos viven solo para eso, viven solo para lo que comen, lo que visten, para sus lujos, sus casas, supliendo sus necesidades y más allá. Y entonces les da la clave: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscad primero. Nuestra prioridad siempre, no importa si hay escasez o no, tiene que ser el reino de Dios. Tenemos que estar comprometidos con el Evangelio, comprometidos con la verdad, comprometidos con la justicia, comprometidos con todo lo que procede de Dios, porque a Él se lo debemos todo. De manera que si queremos agradarle a Dios, si queremos hacer realmente su voluntad, tendremos que tomar una decisión. No vamos a hacer como los demás gentiles, no vamos a hacer como los paganos, no vamos a hacer como el resto de las naciones. Vamos a servir a Dios. Vamos a estar consagrados a Él. Vamos a hacer y buscar su voluntad. Y esto es la clave de todo. Porque entonces el Señor cumplirá su palabra y nos dará todo lo que necesitemos por añadidura. No lo dudes. No lo dudemos. Por eso digo que ese encuentro es también una parábola, es también un ejemplo profético que nos sirve de referencia. Es que Dios vendrá a nuestro encuentro como a aquella viuda cuando ya parece que todos los recursos se agotaron, cuando ya no hay solución, cuando estamos en las últimas. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces la palabra de Dios viene como Elías a aquella mujer para decirle: ponme a mí primero, verás que no te faltará de nada. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué, Dios mío, qué paz vendría en aquel momento a aquella pobre mujer que estaba a punto de acabar, estaba a punto de darse por vencida, estaba a punto de rendirse, estaba a punto de despedirse de la vida, él y su hijo. Y sin embargo, en su fidelidad, Dios trajo a su vida su palabra. ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué va a ser lo primero para nosotros en este tiempo? Necesitamos un encuentro sobrenatural. Necesitamos un encuentro con el preparacionista de todos los preparacionistas, que era el propio Jesús. ¿Acaso no nos dio Él un ejemplo? ¿Acaso no nos dio Juan el Bautista un ejemplo? ¿No nos enseñaron ellos a vivir dependiendo de Dios y solamente de Dios? ¿Por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que desanimarnos hasta el punto que no hagamos planes, no hagamos nuestra parte? Hasta el punto en que si nos faltara lo que hayamos guardado, los recursos que tengamos, nos desanimemos y sencillamente nos rindamos a un destino negativo, tenebroso. No, los juicios de Dios no son para nosotros. Los juicios de Dios son para las naciones. Claro que el juicio comienza por la casa de Dios, sin duda que sí. Porque hay muchos en la casa de Dios que han tomado el camino de las naciones y han puesto primero otras cosas antes que a Dios, y han puesto primero el servirse a ellos mismos, y han puesto primero el tener sus necesidades, sus lujos, incluso valerse de su influencia para ellos estar en una posición holgada, en una posición superior al resto del pueblo. Hay muchos líderes en este momento que en la práctica han apostatado de esa fe sencilla del Evangelio y se han agarrado a otros evangelios. Habrá un juicio para la casa de Dios. Y la prueba también vendrá para todos nosotros. Todos estamos siendo puestos a prueba.
Lo que está pasando en estos últimos años, sin duda, nos pone a todos a prueba. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién vamos a confiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir al mundo? ¿Vamos a seguir las directrices de nuestros enemigos? ¿O vamos a confiar en Dios con todo nuestro corazón? ¿A quién vamos a buscar? ¿Vamos a buscar a nuestro Señor? ¿Vamos a tener un encuentro entre supervivientes? ¿Nuestro Señor Jesús y nosotros? Nosotros como la esposa, la viuda, desvalida, incapacitada para seguir avanzando, pero confiados en nuestro esposo, confiados en nuestro Señor, confiados en su palabra, en que no nos faltará. Que podemos ser generosos, que podemos poner a Dios primero y que podemos confiar en que el aceite que tengamos guardado, la harina que tengamos guardada, no disminuirá. Dios tendrá un encuentro de superviviente a superviviente, de Juan el Bautista a Jesús, si queremos ponerlo, porque ambos estaban pasando por una prueba de supervivencia. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda poner a Dios primero y sin duda ser generosos, compartiendo con el cuerpo de Cristo, compartiendo los unos con los otros, sabiendo que el favor de Dios está con nosotros. Que el Señor os bendiga.